La narración es un género literario que relata una historia real o imaginaria. El cuento de la Cenicienta, la leyenda del rey Arturo, la fábula de la liebre y la tortuga son ejemplos de las narraciones. En todas las narraciones se pueden distinguir los siguientes elementos. Los personajes son seres a los que les suceden los hechos de la narración. Estos personajes pueden ser principales y secundarios. Por ejemplo, en el cuento de la Cenicienta, el personaje principal es la Cenicienta y el príncipe azul, y los personajes secundarios son el hada madrina, la madrastra, los ratones y las hermanastras. El siguiente elemento es el lugar, que es el espacio o lugar donde ocurren los hechos de una narración. Y el último elemento es el tiempo, que es el momento en el cual se desarrolla la narración. Toda narración posee una estructura, que es el orden temporal lógico en la que se divide la narración. Esta es la introducción, el nudo y el desenlace. En la introducción es donde se presenta a los personajes, el lugar y el tiempo, es decir, los elementos de la narración. En el nudo se plantea un problema o conflicto y en el desenlace se resuelve el problema y finaliza la historia. En el ejemplo de la Cenicienta, la introducción ocurre cuando presentan a los personajes, quién y cómo es Cenicienta, los personajes secundarios, dónde pasa y cuándo ocurre. En el nudo se plantea el problema y el conflicto, cómo ocurre y cómo se complica, cómo es que Cenicienta puede llegar al baile sin ser reconocida y el problema que surge a raíz de esto. Para el desenlace, en esta historia nos muestra cómo resuelven el conflicto y cómo termina la historia, que Cenicienta y el príncipe azul viven en el castillo felices para siempre. Ahora van a resolver la página 93 de su libro. Van a ordenar del 1 al 5 según el orden de esta historia. Recuerden que la estructura de una narración presenta un orden lógico en el cual se desarrolla la narración. Van a leerlo y van a colocar número 1 en lo que crean que pasó primero y así sucesivamente. Al finalizar van a completar esta historia en su cuaderno añadiéndole lo que su imaginación desee. En el inciso 10 van a identificar primero cuál es la introducción, el nudo y el desenlace. Al finalizar me van a mandar un audio inventando la historia que ustedes se imaginan que sucedió. Y por último, en el inciso 11 nos explica qué son las fábulas. Son narraciones, pero la principal característica de ellas es de que los animales pueden hablar y son los protagonistas de estas historias. Van a leer esto y van a leer el fragmento de esta fábula. Al finalizar ustedes van a completar esto, es decir que van a copiarlo y luego van a completar cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace y así finalizar esa historia.